Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la población infantil afectada por COVID-19, niñas y niños con enfermedades crónicas que han padecido la enfermedad o que la están padeciendo. Comienzan a incluir a los niños en los ensayos de las vacunas contra COVID-19, en los ensayos clínicos. De esto también estaremos hablando el día de hoy. Y más del 80% de niños enfermos críticos por COVID-19 presentan patologías previas significativas, según un estudio reciente. La Organización Mundial de la Salud recomienda cuidados extras para los niños que padecen cáncer y, por supuesto, para todos aquellos que tienen alguna enfermedad asociada. Nuestros reportes vendrán hoy de Honduras y Brasil, un programa muy completo, un programa que esperemos sea de su interés. Vamos a la pieza introductoria, nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y precisamente tiene que ver con el tema que hoy abordaremos, el riesgo en la población infantil por contagiarse de COVID-19. Hace 9 meses el mundo se enteró del surgimiento de un nuevo virus en Wuhan, China. Los focos de alerta se activaron. Nadie imaginó de la rápida y letal extensión que tendría en corto tiempo. A los 2 meses, el programa Coronavirus, la pandemia, iniciaba sus transmisiones con 60 países afectados, 87.161 contagios y 2.980 decesos. Hoy suman 188 países. El número de personas afectadas se multiplicó 382 veces, es decir, que hay 33.300.000 afectados y en muertes supera ya 1.800.000. Un panorama sombrío ante las diversas dificultades que se presentan en los diferentes sectores de la sociedad, con o sin alguna enfermedad crónica degenerativa. Pero también, desde un principio, el programa Coronavirus de nivel internacional, en sus primeros programas, tocó el tema de posibles daños a la población infantil, enfocado en varios indicadores: 1, que podría verse afectado por su condición; 2, en quienes tenían problemas de salud; y 3, que quizás no enfermaran, pero sí ser transmisores de la infección. Las observaciones médicas, clínicas, científicas estaban enfocadas más en la población adulta por sus diversos factores adherentes, así como el sistema sociosanitario económico. La mirada hacia la población infantil fue ligera. Con el establecimiento de medidas sanitarias, cierres de espacios en diversos sectores como el educativo, los escolares no pintaron en las políticas emergentes que fueron surgiendo. Además de que los estudios clínicos de fármacos y el desarrollo de vacunas se ha enfocado más a la etapa adulta que a la población infantil. Ahora, con el retorno a clases, la mirada se ha concentrado en ese sector: si causa o no contagios, si enferman leve, moderada o grave, o bien si deben o no continuar con sus estudios de forma presencial. Investigaciones recientes publicadas en revistas reconocidas, entre estas la Clínica Mayo, informa que todos los niños pueden enfermarse con la COVID-19. Quizás se vean afectados de manera diferente, pero el riesgo es latente. De acuerdo a una publicación estadounidense, primer país con mayor número de contagios y muertes, se indica que de todos los casos, el 10% fueron en la población infantil. El índice de hospitalización ha sido baja en comparación con los adultos.
Pero si son hospitalizados, también entran a cuidados intensivos quienes padecen enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas o enfermedades del metabolismo o del sistema nervioso. Están en más riesgo de enfermar de forma grave de acuerdo a investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Asimismo, surge la pregunta: ¿por qué reaccionan los niños de manera diferente ante la COVID-19? Aún no hay claridad. Algunas observaciones que se hacen es la frecuencia que se enferman de resfriados y son vacunados, por lo que su sistema inmune podría estar preparado para otro tipo de infecciones. Sin embargo, los estudios al respecto son escasos. Lo que se ha visto desde que algunos países abrieron las puertas escolares y hubo concentración del alumnado, aún con las medidas sanitarias, comenzó a haber casos de niñas, niños y adolescentes contagiados por COVID-19 en sus centros educativos. Informó Isaura López Villalobos. Completo e interesante este reporte de nuestra compañera Isaura López Villalobos, que sirve como marco precisamente para la discusión que hoy tendremos en este programa. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Antonio, te saludamos y te escuchamos con atención. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mundo está a punto de alcanzar la simbólica cifra de 1 millón de muertos en la pandemia de COVID-19, mientras que los casos confirmados ya superan los 33 millones, según las estadísticas que actualiza diariamente la Organización Mundial de la Salud. Aunque la OMS todavía mantiene la cuenta oficial de fallecidos en 996.000, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya publicó un mensaje por vídeo en el que lamentó que el mundo haya llegado a la escalofriante cifra del 1 millón de muertos y urgió a la comunidad internacional a aprender de los errores para poder superar la pandemia. Guterres recordó a las víctimas señalando que eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigas, amigos y colegas, y destacó además cómo el dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad, con las familias alejadas del lecho de los enfermos y en muchos casos sin poder despedirse. América concentra más de la mitad de las muertes, con casi 550.000, seguida de Europa con 234.000 fallecidos y el sur de Asia con 111.000. Los pacientes recuperados en el planeta son más de 24,6 millones, 3 de cada 4, y de los cerca de 8 millones de casos activos, menos de un 1%, unos 65.000, están en situación grave o crítica. La OMS insiste desde los primeros meses de la pandemia que el diagnóstico rápido de la COVID-19 y el rastreo de contactos son claves en la lucha contra la enfermedad, y en este sentido fue importante su reciente anuncio de que ha logrado con farmacéuticas un acuerdo para distribuir 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a los países en desarrollo. Estas pruebas, con un precio máximo de $5 por unidad, serán capaces de diagnosticar la enfermedad en unos 15 minutos, frente a otras para las que es necesario esperar varias horas o hasta días. Los test, fabricados por la farmacéutica estadounidense Abbott y la surcoreana SD Biosensor, beneficiarán a hasta 133 países y se espera que con ellas se logre cubrir la demanda en esas zonas durante 6 meses. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta cifra a la que se temía llegar, el 1 millón de personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19. Un reporte triste que hoy nos llega desde la Organización Mundial de la Salud y por supuesto la insistencia del organismo para que continuemos cuidándonos, protegiéndonos en medio de esta pandemia de COVID-19. No olvidar las medidas básicas, lavado de manos, la distancia que podemos conservar entre una persona y otra y por supuesto hoy por hoy también se ha hecho indispensable el uso del cubrebocas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Doctor, pues el tema que hoy nos ocupa y dando secuencia a lo que ya abordábamos el día de ayer, los niños, los adolescentes en medio de esta pandemia de COVID-19. Ya nuestra compañera Isaura López nos lo explicaba en su primer reporte, cómo los niños han sido una población
que al inicio de la pandemia se creía menos vulnerable ante esta situación. Sin embargo, conforme ha avanzado la pandemia, doctor, nos hemos dado cuenta que la pandemia ha tenido efectos diferentes entre la población infantil. Sí, por supuesto. De hecho, se ha calculado que el 0.1% de las fatalidades en todo el mundo han sido en menores de edad. Y bueno, esto significa 1 en cada 1000. No es menor, es muy preocupante. Primero porque cualquier pérdida humana es lamentable, la de un niño posiblemente mayor aún. Y en el caso de estos pequeños que han fallecido, no todos han tenido un factor de riesgo. También al inicio considerábamos que los niños con cardiopatías congénitas, con neumopatías o con enfermedades de base, obesidad, diabetes infantil o diabetes insulino dependiente de edad temprana, iban a ser los niños más afectados. Lo ha sido, pero hay niños sin ningún factor de riesgo que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19 y la han perdido precisamente por desarrollar lo que se conoce como el síndrome multisistémico inflamatorio, un evento en el que de nueva cuenta el virus genera una respuesta inmune agresiva, se genera mucha inflamación en diferentes órganos y sistemas y por eso se llama multisistémico, porque afecta a múltiples sistemas. Entonces, 1 de cada 1000 fallecimientos ha ocurrido en niños y alrededor del 3% de toda la casuística mundial de COVID-19 ha sido en niños. Creemos que es mayor, Belén. ¿Por qué creemos que es mayor? También porque en los niños puede cursar como una forma leve de la enfermedad y por lo tanto es posible que muchos niños afectados por COVID-19 al presentar solamente un cuadro tipo gripal con poca o nula fiebre, reciban atención como si se tratara solo de una infección respiratoria común y no se realiza prueba frecuentemente en los pequeños, por lo que el número que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, estatal, es posible que sea un número muy por debajo de la realidad. Claro. Doctor, quizá tengamos que tener un segundo ciclo de la enfermedad para encontrar muchas más respuestas a qué es lo que está pasando con los niños. Será hasta diciembre de este año cuando se cumpla el primer año de que surgieran los primeros casos de COVID-19 en China y entonces habremos completado un ciclo, doctor, y podremos quizá comprender más de la enfermedad. Usted hablaba de una afectación multisistémica a los niños. Me da la impresión, doctor, que este fenómeno se ha registrado también en ciertos países y habrá que conocer también las causas, porque en niños de ciertas regiones o de ciertos países son más vulnerables a este tipo de reacciones, doctor. Definitivamente, Belén. Y ahí volvemos a comentar la importancia que tienen los determinantes sociales sobre la presentación de una enfermedad tan grave como es COVID y el curso final de la enfermedad. Es evidente que en los países de bajos ingresos y que por lo tanto son niños con problemas nutricios, es muy posible que en países en donde no existen adecuados accesos a servicios públicos, particularmente los de atención hospitalaria, etcétera, la mortalidad podría ser mayor comparado con países desarrollados. Pero efectivamente esas preguntas tendrán una respuesta, es posible más adelante cuando se haga un recuento general, pero por lo pronto algunos estudios sí sugieren que niños con factores de riesgo, particularmente con malnutrición, podrían ser particularmente afectados de manera grave
por SARS-CoV-2 comparativamente con niños cuyo estado de salud preexistente es un buen estado de salud. Vamos a nuestra primera pausa, claro doctor. Sí, regresamos con mucho más del tema. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también al 33 22 42 06 90. Volvemos. Un estudio reciente del Colegio de Pediatría en Reino Unido establece que los niños tienen 44% menos probabilidades de contagiarse de COVID-19. Antes de que las naciones de América Latina piensen en regresar a los niños a las escuelas y a medida que las comunidades se enfrentan a la decisión para enviar de nuevo a los niños a los planteles o continuar con las clases a distancia, una cuestión clave es cuántos niños probablemente tengan infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2. Varias investigaciones han revelado que la prevalencia de infecciones asintomáticas en niños se correlaciona con la incidencia global de COVID-19 en la población local, de acuerdo con un análisis de datos de 28 hospitales pediátricos estadounidenses. El estudio publicado recientemente en la versión electrónica de JAMA Pediatrics detalla que existe una fuerte asociación entre la prevalencia de SARS-CoV-2 en niños asintomáticos y la incidencia semanal actual de COVID-19 en la población general, lo que ofrece un medio simple para que las instituciones calculen la prevalencia local de pacientes pediátricos asintomáticos. El estudio proporciona otra perspectiva sobre la pregunta de qué tan probable es que un niño asintomático sea portador de coronavirus, señaló la doctora Susan Coffey, maestra en salud pública, médica tratante de la sección de enfermedades infecciosas en el Children's Hospital de Filadelfia, Estados Unidos. Lo cierto es que a pesar de que ya han pasado 9 meses, todavía no se sabe con exactitud el papel que ocupan los niños en la diseminación de la enfermedad. Además que, reconocen los investigadores, los niños infectados con coronavirus han sido menos estudiados que los adultos, ya que solo los casos graves de COVID-19 en niños son hospitalizados y reportados, informó Rocío López Fonseca. Y mire, esta noticia, habíamos escuchado poco sobre los niños que están siendo incorporados a los ensayos clínicos para vacunas. Habíamos escuchado de grupos de adultos y cómo se había recurrido también al grupo de las personas de la tercera edad o a los adultos mayores y aquellos que tenían ciertas comorbilidades. Bueno, pues los niños también están siendo considerados en estos ensayos. La Universidad de Oxford anunció la inclusión de niños entre 5 y 12 años en sus ensayos clínicos para probar la vacuna contra la COVID-19 en las fases 2 y 3 del proceso para crear el biológico. En la primera fase participaron 1,000 voluntarios con edades entre 18 y 55 años. Por otra parte, el laboratorio asiático Sinovac también inició sus ensayos este 28 de septiembre, los cuales incluyen a niños y adolescentes. Se trata del ensayo clínico de fase 1 y 2 aleatorio, a doble ciego y controlado con placebo entre niños y adolescentes de 3 a 17 años, lo cual fue aprobado por el Comité de Ética de los Centros de Control y de Enfermedades. Sinovac dará una dosis y 28 días después una segunda aplicación. Un grupo de pediatras publicó en la revista Enfermedades Clínicas Infecciosas la necesidad de que las vacunas también se prueben en niños. Expertos han advertido que las vacunas no son recibidas de igual forma por personas adultas, niños o mujeres embarazadas. La prioridad para la vacunación al inicio no es la población infantil, sino el personal de salud y las personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, en otros aspectos, a pesar de que los datos más recientes de la encuesta de seguimiento de los efectos por COVID-19 en el bienestar de niñas, niños y adolescentes muestran una mejora en los niveles de desocupación de los hogares con poblaciones de 0 a 17 años, también reportan que el 71.1% aún tienen menores ingresos que antes de la cuarentena.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reiteró una vez más que los resultados más recientes de la encuesta en COVID-19 e infancia refleja un urgente llamado a abandonar de una vez por todas la equivocada idea de que la COVID-19 no afecta de manera importante a la infancia, pues demuestran que las afectaciones económicas y sociales se sienten más en los hogares con niñas, niños y adolescentes. La encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 es un esfuerzo colaborativo mensual entre UNICEF y otros organismos. Los hogares con niños y adolescentes en México vieron sus ingresos reducidos en 73.5% de febrero a mayo de este año, mientras que los hogares sin niños en 57.9%. La inestabilidad económica tiene consecuencias colaterales en cuanto a nutrición, educación y violencia. Algunas de las consecuencias inmediatas observadas a través de la encuesta son una menor inversión a nivel familiar en alimentos que permitan una adecuada nutrición, en artículos de higiene o en aspectos relacionados con el cuidado de la salud, la continuidad de la educación, entre otros. Estas afectaciones son más evidentes en las familias con menores recursos, ampliando así el potencial de aumentar las desigualdades sociales ya existentes y dificultar aún más la igualdad de oportunidades durante la infancia y adolescencia. Por ejemplo, la encuesta revela que la inseguridad alimentaria moderada o severa afectaba a alrededor de 1 de cada 4 hogares con niños en América Latina, mientras que la proporción se reduce de 1 de cada 5 en los otros hogares, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, qué interesantes estos datos que nos dejan sobre la mesa nuestras compañeras reporteras. Y quisiera detenerme un poco sobre las vacunas, doctor, y los ensayos clínicos que hoy por hoy se llevan a cabo. Será un dato interesante, doctor, ver estas vacunas, cuánta inmunidad generan entre la población infantil y si es diferente de la que puede generar un adulto. Por supuesto, Belén, es muy importante. Mira, por razones éticas, habitualmente una vacuna o un fármaco se estudia primero en población adulta. Pasaron los ensayos de fase 2, la mayor parte de los biológicos que han estado en estos ensayos han tenido buenos niveles de seguridad, buenos niveles de eficacia y por lo tanto era esperado el paso para que se incorporara población infantil a estos ensayos clínicos. Importante conocer efectivamente la respuesta inmune en los niños, que te voy a decir anticipadamente lo que creo que se va a encontrar. Los niños tienen una muy buena respuesta inmune ante un reto antigénico generado por una vacuna. Y esto lo comento porque en general el sistema inmune es en la etapa de la vejez cuando se comporta con más, digamos, lentitud también la respuesta inmune, y en la población infantil es al contrario, habitualmente una muy buena respuesta a vacunas con la generación de buenos títulos de anticuerpos, de células de memoria, y creo que estos biológicos van a estar funcionando muy bien en los pequeños y considero que va a ser con muy buenos niveles también de seguridad. Además, pues es de aplaudir la inclusión de niños en estos ensayos clínicos porque es una de las poblaciones a las que hay que proteger de igual manera al inicio de la vacunación como ha sido históricamente, ¿no? Los niños y los adultos mayores, es decir, los extremos de la vida, como es en el caso de influenza. Luego, personal de la salud, mujeres embarazadas y personas con susceptibilidad mayor por tener enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Claro. Ahora, doctor, también llama mucho la atención este dato que nos daban nuestras compañeras en alguno de los reportes sobre la inmunidad previa que pudieran tener los niños frente a COVID-19. Lo explicaba Elizabeth Ortiz, de acuerdo a lo que han encontrado los expertos. Pudiera ser que alguna vacuna previa los esté protegiendo indirectamente frente a COVID-19, o que incluso la misma secuencia de gripes o catarros, como se le conoce, que se suele tener a lo largo de los primeros años de la infancia,
les haya generado también cierta cantidad de anticuerpos que hoy estén respondiendo ante COVID-19. ¿Qué se sabe de esto, doctor? Mira, sí se sabe que la inmunidad que generan muchas vacunas que reciben los niños, y es precisamente en esta etapa de la vida en donde más vacunación ocurre, es una inmunidad que, aunque es específica de patógeno, sí genera algún tipo de protección contra muchas enfermedades, sobre todo virales. Es decir, cuando tú utilizas la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y paperas, evidentemente generas inmunidad específicamente contra esos virus, el de sarampión, el de rubiola y el de paperas. Sin embargo, los anticuerpos que se generan posiblemente tienen actividad en contra de otros virus, no con la misma intensidad, no con la misma calidad, no evidentemente con la misma especificidad, pero existe la hipótesis de que precisamente los niños, al estar siendo vacunados frecuentemente durante los primeros años de la vida, tienen mucha protección contra enfermedades infecciosas por este motivo, pero también tienen protección contra enfermedades infecciosas de forma natural. Primero, cuando son muy pequeños, durante los primeros meses de vida, por los anticuerpos maternos que fueron transferidos por vía placentaria o por vía de la lactancia materna. Y segundo, porque durante los primeros meses de vida, de igual manera estos pequeños empiezan a generar mucha inmunidad ya natural al empezar a tener contacto con patógenos ya en la vida real, ¿no? Claro. Y en la etapa ya de vacunación, pues por lo que acabo de comentar. Ahora, no debemos confiarnos. Sí existen algunos estudios para identificar si estos anticuerpos contra otros patógenos pueden generar protección suficiente contra SARS-CoV-2, y la respuesta por ahora ha sido que no. Pueden generar algo de protección, pero no suficiente. También otra de las vacunas, mira, por ejemplo, una de las vacunas que se pensó podrían generar una buena inmunidad cruzada contra SARS-CoV-2 fue la de sarampión, rubiola y paperas. Y otra vacuna que se piensa que podría haber generado algo de inmunidad cruzada en sentido positivo contra SARS-CoV-2 es la de tuberculosis. Los estudios empiezan a descartar esta posibilidad. Por ese motivo, pues la espera de una vacuna específica altamente segura y eficaz, pues es lo que estamos esperando. Así es, doctor. Vamos a nuestra siguiente pausa. Claro. Y regresamos. Hay mucho más del tema que hoy estamos abordando, los niños, adolescentes frente a COVID-19. Con esto y más, volvemos. Hemos hablado ya de las probabilidades que tienen los niños de contagiarse con el virus del SARS-CoV-2 y desarrollar la enfermedad de COVID-19. Pero ¿qué pasa lamentablemente con esta cifra de niños que han muerto por COVID-19? De acuerdo a algunos estudios, se estima que los bebés menores de 1 año y los niños que tienen alguna comorbilidad son los que hasta ahora han sido las principales víctimas de COVID-19. Los bebés menores de 1 año y los niños con ciertas afecciones subyacentes pueden tener más probabilidades de tener una enfermedad grave de COVID-19, de acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Independientemente de su edad, las siguientes enfermedades pueden representar mayor riesgo: asma o enfermedad pulmonar crónica, diabetes, condiciones genéticas, neurológicas o metabólicas, enfermedad cardíaca desde el nacimiento, inmunosupresión, sistema inmunológico debilitado debido a ciertas afecciones médicas o al estar tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunológico,
De los 500,000 niños de Estados Unidos que dieron positivo a COVID-19, la mortalidad representa entre el 0 y el 0.3 de todas las defunciones en la Unión Americana. Por ejemplo, en México, 21,051 niños han sido contagiados, de los cuales 272 han muerto a causa de la COVID-19. De las 272 defunciones, 54% corresponde a niños entre 0 y 5 años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayor parte de las defunciones están relacionadas con la diabetes, hipertensión, inmunosupresión, asma o enfermedad renal crónica. En total, 45 bebés de menos de un año murieron a consecuencia de la COVID en México, informó Elizabeth Ortiz. Carla Lucena, periodista radicada en Brasilia, en Brasil, nos presenta el reporte de lo más reciente que está ocurriendo en este país. Carla, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Hola Belén, muy buenos días. Un buen día también a todos que asisten al programa. Mira Belén, aquí en Brasil ya estamos próximos de los 7 meses de pandemia y casi todas las actividades del país regresaron. Lo que aún hay bastante discusión es el regreso de las clases presenciales en las escuelas. En algunos estados ya hay una retomada tímida de la presencia de los alumnos a las clases. Sin embargo, no hay consenso entre gestores, profesores y padres. En la semana pasada, el Ministerio de la Salud lanzó un guía para la retomada segura de las clases presenciales en el país. El documento orienta a las escuelas a adoptar medidas, como programar los horarios de llegada y salida de los estudiantes, evitar el uso de áreas comunes como bibliotecas, patios y canchas, distancia de al menos 1 metro dentro de las clases y medición de temperatura de todos los estudiantes y profesores. Para ayudar a las escuelas con estas medidas, el Ministerio de la Salud hizo la transferencia de un poco más de $8 millones a los estados. Según el Ministerio, el dinero se puede utilizar para comprar mascarillas, productos de higiene como desinfectante de alcohol de 70% y la compra de termómetros infrarrojos. El documento también instruye a las escuelas que en caso de que un estudiante presente síntomas, llamen inmediatamente a los padres para que lo lleven a una unidad de salud. En caso de confirmación de un diagnóstico positivo de COVID-19, se deben reevaluar las actividades escolares. Sin embargo, aunque pese a esas medidas, Belén, la reanudación de las clases presenciales es una decisión de los estados y municipios, y cuanto a esto sigue las discusiones. Eso porque el regreso a las clases es uno de los temas más controvertidos en los estados, con gobiernos apuntando en esa dirección y otros actores, como por ejemplo los sindicatos de trabajadores y el Ministerio Público, presentando interrogantes. En medio de ese enfrentamiento, parte de las unidades del Brasil, de los estados, se echaron atrás en sus decisiones y aún analizan el tema. Aquí en Brasilia, la capital, por ejemplo, había una previsión para el regreso en agosto, pero la administración cambió de opinión y anunció que el regreso de los alumnos se suspende indefinidamente. Y así, Belén, seguirá esta discusión. Y una última información, ahora sobre los números del coronavirus. Brasil suma un poco más de 142,000 muertes y ya son casi 4,800,000 casos confirmados. Este es mi informe desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Carla. Muy completa la información. Un gusto saludarte. Un gusto. Buenos días. Carla Lucena, periodista radicada en Brasilia, nos informa precisamente lo que está ocurriendo en Brasil en los últimos días. Y mire, más del 80% de niños enfermos críticos por COVID-19 presentan patologías previas significativas, según un reciente estudio. En general, los trastornos de salud crónicos, así como las enfermedades crónicas como discapacidades físicas, se definen como aquellos que persisten por más de 12 meses y son lo suficientemente graves para causar algunas limitaciones de la actividad habitual. Se ha estimado que los trastornos de salud crónicos afectan hasta el 30% de los niños, lo que depende de los criterios. El asma, la fibrosis quística, la cardiopatía congénita, la diabetes mellitus, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y la depresión son ejemplos de enfermedades crónicas.
Entre las discapacidades físicas crónicas se encuentran las alteraciones auditivas o visuales, la parálisis cerebral y la pérdida de función de un miembro, entre otros. Recientemente fue publicado un estudio realizado por investigadores en Estados Unidos y Canadá. Dicho estudio se basó en los datos de 48 niños ingresados por COVID-19, de los cuales el 80% presentaba patologías previas. Si bien se trata de un estudio con una muestra muy pequeña y una duración de tan solo 3 semanas, los datos que arroja son importantes al momento de conocer más detalles sobre cómo afecta esta enfermedad a los niños y adolescentes. Igual que los adultos, los infantes con patologías previas como enfermedades congénitas del corazón, post-trasplantes, retraso del desarrollo, obesidad y traqueotomías son más propensos a complicarse. De los 48 niños estudiados, 18 de ellos, esto es el 38%, presentaban un estado crítico de la enfermedad y requirieron de ventilación invasiva. De estos 18, 3 niños continuaban necesitando ventilación al término del estudio. 7 ya no la tenían, pero seguían hospitalizados y 6 habían sido dados de alta, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, varios elementos también que de nueva cuenta nos dejan nuestras compañeras sobre la mesa. Primero, el sector de la población infantil que está siendo más susceptible de perder la vida frente a COVID-19, doctor. Claro, los niños con cardiopatías congénitas, los niños con mucha obesidad y, por cierto, hago el paréntesis pues para señalar que países como México tienen de los más altos índices de obesidad infantil. También los niños con trastornos inmunológicos de nacimiento, también los niños con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, sobre todo asma bronquial. Y hay una patología no tan prevalente en México, pero sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es la fibrosis quística, también conocida como mucoviscidosis. En esta enfermedad se afectan los pulmones en ocasiones desde muy temprana edad, con la formación de quistes y fibrosis, y es una patología que predispone a COVID-19 grave. Y que, por cierto, habría que recordar también que en estos niños este síndrome inflamatorio multisistémico que puede llevar a la gravedad y eventualmente a la muerte puede cursar con un trastorno en los vasos sanguíneos, sobre todo del corazón, las arterias coronarias, generando algo parecido a la enfermedad de Kawasaki. En alguna oportunidad lo habíamos comentado en esta misma mesa. Y en ese sentido, creo que conviene alertar a los padres con respecto a algunos de los principales síntomas de esta enfermedad de Kawasaki. Habitualmente son niños de alrededor de 5 años de edad o menos. Son niños que se pueden presentar con mucha fiebre, con rash cutáneo, que habitualmente afecta el tronco, la cara y palmas o plantas, con edema de las manitas y de los pies. Estos niños frecuentemente tienen alteraciones en la cavidad bucal con generación de úlceras y comúnmente también pueden tener crecimiento de ganglios linfáticos, particularmente del cuello. Pueden empezar a tener descamación de la piel. Todas estas manifestaciones clínicas las comento porque qué importante es en este momento en que estamos viviendo una pandemia de COVID-19, los padres estén muy alertas a que incluso un simple cuadro gripal hay que vigilarlo bien. Con esto no estoy diciendo que se alarmen y mucho menos quiero generar pánico con respecto a un niño que enferma de un cuadro gripal simple. Lo que comento es la conveniencia de estar manteniendo una buena vigilancia. Lo más probable es que ese niño, no necesariamente con COVID,
sino con un cuadro catarral, bueno, se va a recuperar como habitualmente, pero en vista de que está ocurriendo COVID-19 y los niños, comentábamos, se pueden complicar hasta en el 0.1% de las veces, vigilemos muy bien signos que se salen de lo que sería un resfriado común, para entonces inmediatamente comentar con el médico, inmediatamente llevar a los pequeños a recibir atención médica, no confiarse. Claro, sobre todo, doctor, como bien lo ha explicado, aquellos niños que presentan alguna comorbilidad o cuyo sistema inmunológico no es del todo sólido o fuerte. Efectivamente. Hay niños con inmunodeficiencias congénitas que se detectan temprano en la vida. Hay niños con enfermedad renal crónica, por ejemplo. Bueno, los padres saben perfectamente bien que cuando su niño tiene una enfermedad preexistente es más susceptible a enfermedades infecciosas y COVID-19 no es la excepción. Entonces, qué bueno que estemos hablando de este tema con propósitos de alertar para recibir atención oportuna. Sin duda alguna. Y será también, doctor, un factor decisivo a considerar en medio de esta discusión que hoy parece que se está dando en toda América Latina, una eventual vuelta a los espacios educativos, a los espacios físicos, luego de la experiencia que se ha tenido en Europa. Lo hemos comentado aquí también en otras ocasiones, doctor, la importancia de considerar la población infantil con una comorbilidad o niños que son más susceptibles a enfermar para tener sobre ellos ciertas consideraciones al momento de regresar a los espacios educativos. ¿Le parece, doctor, si abordamos este tema volviendo de la pausa? Por supuesto, es importante. Vamos a la pausa, regresamos con más. Naomi Mesa es nuestra compañera periodista radicada en Honduras. Ella es periodista de STV Telebásica y nos presenta el informe de lo que ocurre en este país. Naomi, te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En Congreso Mundial del Coronavirus de Basilea, Suiza, destaca el tratamiento Catracho, presentado por médicos hondureños, los principales mecanismos de acción del mismo, el que bajó la tasa de mortalidad por COVID-19 de un 17 a un 2%. En la presentación también participaron profesionales de la medicina de Brasil, Pakistán, Rusia y Tailandia, entre otros países. El médico internista Fernando Valerio del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula fue el encargado de detallar ante expertos de Italia e India el impacto del tratamiento Catracho en Honduras a nivel hospitalario. También expusieron sobre su adaptación para su uso ambulatorio hospitalario, junto con el tratamiento maíz. El tratamiento Catracho comenzó como un proyecto liderado por los médicos Miguel Sierra, Fernando Valerio y Oscar Díaz, con la implementación de acitromicina, ivermectina, zinc, microdacin e hidroxicloroquina, ya que en nuestro país aumentan las cifras a más de 75.100 casos, con el lamentable deceso de más de 2.200 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 26.300 personas recuperadas. Es por esto que el toque de queda se extiende hasta el 4 de octubre. La mayor parte del país entró este lunes 28 de septiembre a fase 2 de reapertura económica y los departamentos que estaban en fase 0 podrán avanzar a fase 1 de la apertura económica gradual y progresiva, siempre y cuando se cuente con aplicación de protocolos de bioseguridad. A pesar de haber entrado ya en fase 2, las autorizaciones de salida por dígitos siguen vigentes, tomando la terminación de la cédula de identidad o pasaporte para atender las necesidades básicas de los hondureños. Quedan excluidos de la reapertura el transporte público urbano e interurbano, a excepción de los pilotajes de transporte ya autorizados para transitar. También quedan fuera de la reapertura bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones y los centros educativos en todos sus niveles. Sin embargo, el gobierno ha autorizado que el sector turismo pase a la segunda fase de la reapertura económica. Por otro lado, varios médicos hondureños han alertado una segunda oleada de casos de COVID-19 en Honduras.
Se dice que este rebrote podría ocurrir a finales de octubre o principios de noviembre. Los médicos aseguran que ahora es un buen momento para que las autoridades de gobierno realicen un plan en caso de que se registre una segunda oleada de coronavirus. De esta manera les hacemos hincapié a los hondureños que no bajen la guardia y les recordamos a todos que por su seguridad y la de nuestras familias sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo, un abrazo a nuestros hermanos en Honduras. Y mire, la compañía Inovio puso en pausa su ensayo clínico a petición de la FDA. La compañía farmacéutica Inovio puso en pausa las pruebas de la vacuna contra la COVID-19, luego de que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, le notificara que tiene preguntas adicionales sobre la fase 2 y 3 del biológico. Hasta que los cuestionamientos de la FDA se hayan abordado de manera satisfactoria, la solicitud de nuevos fármacos de la compañía para el ensayo clínico se suspende de manera parcial. Los planes consisten en responder en octubre. La FDA tiene un plazo de respuesta de 30 días sobre la continuidad del ensayo, informó la empresa en un comunicado. Inovio aclaró que la suspensión clínica de manera parcial no se debe a ningún evento adverso relacionado con el estudio ampliado de su fase 1 en curso, realización que puede continuar y no se ve afectada por la notificación de la FDA. Además, este control clínico parcial no afecta el avance de otros productos candidatos de Inovio en desarrollo. De acuerdo con la información más actualizada al 28 de septiembre por parte de la Organización Mundial de la Salud, son 40 vacunas en evaluación clínica y la lista es encabezada por las compañías chinas Sinovac y Sinopharm, informó Elizabeth Ortiz. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda cuidados extras para los niños que padecen cáncer, ya que son más susceptibles de adquirir la enfermedad debido a la condición de su sistema inmune. Las familias con niños que tienen el sistema inmunológico debilitado debido a una enfermedad o afección médica deben tener especial cuidado para evitar la exposición al nuevo coronavirus, advirtió la Organización Mundial de la Salud desde que apareció el SARS-CoV-2. El cáncer y los tratamientos para el cáncer pueden debilitar el sistema inmunológico. Esto significa que un niño con cáncer suele tener un mayor riesgo de enfermar de cualquier virus, bacteria u hongo. En general, el cáncer puede disminuir la inmunidad y dificultar la lucha contra las infecciones de diferentes maneras. 1. El cáncer o el tratamiento contra el cáncer pueden reducir el número de células inmunológicas que atacan a los gérmenes. Y 2. Los tratamientos contra el cáncer, incluyendo la radiación y ciertos medicamentos, pueden debilitar la piel o las membranas que recubren la boca y el tracto digestivo. Esto puede permitir que algunos tipos de gérmenes entren en el cuerpo con mayor facilidad. Los especialistas recomiendan que si su hijo tiene un sistema inmunológico débil o una afección de salud crónica, es importante planificar con antelación y tomar medidas para prevenir la enfermedad. Primero, hablar con su médico sobre el riesgo de la COVID-19 y las necesidades de salud individuales de su pequeño. Se recomienda también limitar la exposición, evitando viajes, multitudes, lugares públicos y el contacto con las personas, especialmente con aquellas que pueden estar enfermas, es decir, un distanciamiento social real, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el énfasis en este programa hoy, cuidado, vigilancia especial sobre aquellos niños que tienen alguna comorbilidad o algún padecimiento ya detectado, doctor, y lo decíamos, la importancia de que las autoridades consideren a este sector de la población ahora que se está debatiendo y que se discute tanto sobre un eventual regreso a las aulas. Por supuesto, Belén. De hecho, los niños con mayor susceptibilidad por tener enfermedades preexistentes como las que ya hemos comentado aquí, son niños en donde el regreso presencial constituye un riesgo mayor. Por ese motivo, creo que vale la pena considerar el que ellos sean una excepción a la obligatoriedad del retorno a actividades escolares. Primero, yo quiero reiterar mi comentario de que el regreso a clases en general debe darse, si bien en situaciones de alto control pandémico, pero
en particular en poblaciones de mayor riesgo como estos niños, incluso preferentemente deben continuar con actividades escolares de manera remota. Eso sería lo ideal. Por supuesto que con mucho cobijo psicológico, porque evidentemente puede ser impactante pues ver que algunos de sus compañeros podrían estar ya en la presencialidad, pero hay que cuidarlos en extremo y evitar ese riesgo en estos niños que son más altamente susceptibles. Pero reitero, el momento para la presencialidad debe darse en condiciones muy seguras. La mayor parte de países de América Latina en este momento no están en condiciones de regresar a clases de forma presencial. Insisto, la mayor parte de países de América Latina existe todavía mucha transmisión comunitaria de COVID-19 y aprendamos de la experiencia ya vivida por los países europeos, de igual forma de la experiencia vivida por Israel. Cuando abrieron actividades escolares presenciales, tuvieron rebrotes importantes y el caso de España en estos momentos es muy significativo. El caso de Nueva York, por cierto, que se asoma a la posibilidad de volver a cerrar incluso actividades económicas cuando se abrieron centros escolares a la presencialidad, volvieron a tener un brote importante de COVID-19. Ha sido casi la constante. Por eso, si se da ese paso, se tiene que dar cuando la incidencia de casos de COVID en la comunidad sea realmente muy, muy baja. Decíamos ayer, preferentemente en el orden de 5 por 100,000 habitantes. Que es prácticamente ya. Que ya es prácticamente muy cuando la curva está en el piso. Así es. Solamente así. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos para despedirnos, pero no quisiera pasar por alto esta noticia que nos presentaba nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Una muy buena noticia, la distribución de 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19, pruebas de antígenos que detectan proteínas del virus. Doctor, un comentario y el compromiso de que el día de mañana trataremos de ampliar un poquito más la información sobre las pruebas, porque mucha gente nos sigue preguntando cuáles pruebas sí, cuáles pruebas no, cuáles funcionan, en qué momento. Pero esta noticia, doctor, de 120 millones de pruebas rápidas de COVID. Muy buena noticia, definitivamente, y sobre todo que son pruebas de antígenos. Lo hemos comentado aquí en diversos momentos. Estas pruebas de antígenos debieran estar en todo el mundo desde hace varios meses. ¿Por qué motivo? Porque son pruebas que también detectan directamente partículas del virus y no tardan mucho más tiempo en aparecer y por lo tanto en ser detectados por las pruebas. Las pruebas de antígenos son mucho más baratas que una PCR, pueden aparecer positivas en casos de COVID-19 al mismo tiempo que las PCRs, y aunque son un poco menos sensibles que las PCRs, para su aplicación masiva y para cortar cadenas de transmisión pueden ser muy buenas pruebas. Algunas de ellas, autorizadas ya por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud, están mostrando buenos niveles de sensibilidad y especificidad. Y también, Belén, en vista de que se está acercando el tiempo de la influenza y de otras enfermedades respiratorias, estas pruebas van a ser fundamentales, las pruebas de antígenos para detección rápida de COVID-19. ¿Y esta prueba cómo se hace, doctor? ¿En sangre? No, esta prueba se realiza también en una toma de la faringe. Posterior a esto se lleva a un cassette, primero a una dilución, luego a un pequeño cassette, y entonces la prueba funciona parecido a una prueba rápida de embarazo o parecido a las pruebas rápidas para detección de anticuerpos también contra COVID-19, pero la diferencia es que esta es una prueba de antígeno que detecta una partícula del virus de alta especificidad. Y cuando llegue influenza, sí debemos tener prueba rápida para COVID-19 y prueba rápida para influenza, porque te aseguro
que una cantidad importante, muy alta de pacientes con enfermedad respiratoria aguda, en donde podemos tener la posibilidad de las dos infecciones o tenemos que diferenciar entre una y otra infección, va a ser fundamental contar con estas pruebas rápidas de antígeno para influenza y para COVID-19. ¿Estas pruebas cuándo se recomienda aplicarlas, doctor? ¿En qué momento de la enfermedad? Bueno, habitualmente se aplican cuando inicia la sintomatología, es cuando funcionan mejor. Sabemos que SARS-CoV-2 se puede transmitir persona a persona incluso desde un día antes del inicio de la sintomatología, pero pues lo habitual es que una persona acude a recibir atención cuando empieza con síntomas. Entonces, en ese preciso momento es que se pueden aplicar estas pruebas rápidas de antígeno, tanto de influenza como de SARS-CoV-2. Claro. Doctor, va a ser muy importante retomar el tema de las pruebas porque de repente nos confundimos y no sabemos cuáles son importantes al inicio, cuáles son mejor una vez que ha pasado el efecto de la enfermedad. En fin, esto estaremos hablando en un siguiente programa, si le parece, doctor. Me parece muy pertinente. Muchas gracias, Belén. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.